Bienvenidos a Estrategia Televisión. Como ya sabéis, Arabia Saudí ha hecho un nuevo pedido de corbetas a España y eso significa dinero. Y el dinero significa astillero que funciona, trabajadores que cobran e impulso a nuestra industria militar en general y la naval en particular. Claro está, un nuevo pedido de buques de guerra significa que esa parte del astillero, en concreto en este caso el que está en Cádiz, que es el encargado de fabricar estos buques, va a seguir con su carga de trabajo y también este aspecto representa una oportunidad muy importante para España en todos los ámbitos, y es lo que os voy a explicar en este vídeo, por supuesto centrándonos también en la Armada. Antes de entrar en tema de si se haría o no se haría un pedido para la Armada Española, tenemos que tener presente cómo han sido las entregas hasta ahora de los 5 buques. Los 5 buques se han fabricado prácticamente en 4 años. Hemos ido a más de un buque por año. Es lo que tiene un país como Arabia Saudí, que llega con el dinero por delante y no con tonterías por delante como hace el Ministerio de Defensa en España. Esto significa que estos 3 buques, aunque se alargue el contrato, va a ir a un buque por año. Claro, aquí la realidad es que ahora ya tenemos carga de trabajo asegurada hasta el 2028. 2027, 2028, dependiendo los plazos que se hayan pactado, que es algo que desconocemos. Si España realizase un pedido para tener al menos un escuadrón naval de corbetas, pongamos solamente 4 corbetas, solo 4, estaríamos hablando de que nos podríamos ir a 2032-2033. Claro, estos plazos lo que nos indican es que serían 7-8 años más el astillero abierto en concreto para este tipo de buque. Durante estos 8 años, teniendo en cuenta la calidad de los buques y teniendo presente la demanda mundial, estamos hablando de que resultaría poco creíble no pensar que se puede lograr otro pedido. Con lo cual, con un poco de suerte, con que se logre solo un pedido, porque por muy poco que te pidan te van a pedir 2 o 3, nos aseguraríamos el astillero con carga de trabajo para este tipo de buque hasta el 2035, es decir, prácticamente durante una década. Esa es una oportunidad desde el punto de vista de la industria naval, desde el punto de vista de la industria naval militar, que no se puede desaprovechar, que es una oportunidad única y que son cosas que hay que saber aprovechar. Esto desde el punto de vista industrial. ¿Para Navantia qué supone? Bueno, para Navantia ahora mismo está en el tema de las corbetas en una situación extremadamente positiva. Ha conseguido, primero fue un contrato inicial con Venezuela, luego se ha conseguido un contrato con Arabia Saudí. En la próxima década se calcula que a nivel mundial se van a vender entre 40 y 60 corbetas. La corbeta es un buque relativamente fácil de fabricar, no es fácil de fabricar, y ahí está la prueba que Arabia Saudí, en vez de fabricarlo ellos, no lo han pedido. Pero me refiero que respecto a una fragata, un destructor, es más sencillo, obviamente, y esto tiene cierta tendencia a que los países que piden corbeta quieran producirlo de forma local. Nosotros hemos tenido suerte, relativamente suerte, de que nos han pedido el contrato han sido 2 inútiles. Por un lado Venezuela y por otro lado Arabia Saudí. Pero si miramos en nuestro entorno, por ejemplo en Holanda, que es ahora mismo nuestro mayor competidor con su modelo Sigma, pues las corbetas que ha fabricado Holanda, en mayor o menor medida ha tenido que terminar aceptando ciertas condiciones, sobre todo cuando ha avanzado un poquito más a la clase al nivel fragata. De hecho, ahí tenemos el caso de Colombia, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo. En este aspecto, los países que pueden solicitar corbetas, obviamente hay de todo, muchos de ellos van a querer, si no fabricar el buque, si al menos ensamblarle o que una parte, un 25, un 30% se haga en sus astilleros. Con lo cual, en este aspecto hay que tener muy presente que si nosotros hiciésemos un pedido, lo que estaríamos sería reforzando enormemente a Navantia. Porque Navantia, los buques que ha vendido, los ha vendido sin que haya un cliente nacional, es decir, sin que la Armada los haya pedido. Porque los 2 que se vendieron a Venezuela fueron los primeros, fue el cliente de lanzamiento, y bueno, fueron más, pero me refiero al modelo Avanter más avanzado, el tipo corbeta, mientras que lo que se vendieron a Arabia Saudí, seguíamos en la misma situación, en la misma dinámica.
Por lo tanto, obviamente, si se hace un pedido para España, para la Armada Española, lo que estás haciendo es reforzando el astillero, asegurando la carga de trabajo y además dando libertad a Navantia y permitiendo conseguir más contrato. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si tú haces el pedido, asegura la carga de trabajo prácticamente durante una década. Entonces, a la hora de negociar, Navantia puede ser más flexible. Navantia, si ve que su contrato puede peligrar, siempre puede ofrecer, si hay 4 buques, por ejemplo, hacer aquí 2 y otros 2 allí, porque ya con la Armada tiene asegurado una carga de trabajo. Esto simple y llanamente es estrategia industrial y es estrategia nacional. Claro, la Armada tampoco tiene por qué comerse buques para que funcione Navantia, que Navantia ya de por sí funciona. Además, funciona milagrosamente porque estamos hablando que es una empresa pública dirigida por los enchufados del régimen criminal sanchista, con lo cual Navantia, si fuese una empresa privada o tuviese al frente a gente no política, imaginaros lo que podría estar liando por ahí. ¿Necesita la Armada Española corbetas? Bueno, ya sabéis que yo no soy partidario de la corbeta, pero eso simplemente es una opinión personal mía y es un pensamiento personal mío de cómo tenía que estar estructurada la Armada, con buques pequeños lanzamisiles de bajo coste en todos los aspectos y el resto buques oceánicos. Claro, hay una realidad. España lleva, pues, desde que empezó con el Plan Norte y con Felipe González, lleva 30-40 años destruyendo sus fuerzas armadas, haciendo recortes, recortes y recortes. No hemos tenido un solo plan militar que haya sido expansionistas. Todo han sido recortes, recortes y recortes. Teníamos que tener presente, no lo sé exactamente porque no había ni nacido, pero en 1980 estaba la clase Baleares, la clase Santa María y la clase Descubierta. Claro, en 1980 la Santa María... Estaba la Santa María, la Victoria, la Numancia, la Canaria, la Cantabria... Me falta una, creo que eran 6, la clase Santa María... ¡Ay, la Reina Sofía! 6 era la clase Santa María. Y la clase Baleares creo que eran 5, la clase Baleares ya no me acuerdo. Sabía que una se llamaba Extremadura, pero ya está. Ahí ya estamos hablando de 11 buques. La clase Descubierta creo que eran 7, 18 buques. 18 buques, 18 escoltas. Cada uno de un tonelaje diverso, por supuesto, pero 18 escoltas. ¿Qué tenemos ahora mismo? Bueno, tenemos las 6 Santa María y 5 F100. Tenemos 11 escoltas. Y las 5 F100 vienen a sustituir a las 6 de la clase Santa María. Con lo cual va a ser incluso uno menos. Son muy poquitos escoltas y tendríamos que tener muchísimo más, que ya he dicho que son 4 zonas navales. Entonces, en este aspecto, las corbetas, aunque vuelvo a repetir, y yo no soy partidario de ella, pero soy menos partidario de recortar en defensa, lo que nos daría sería aumentar el número de escoltas. ¿Qué significa aumentar el número de escoltas? Bueno, aumentar el número de escoltas significa fundamentalmente descargar a los buques principales de combate, ahora mismo a los destructores, de tareas poco gratas, de tareas poco necesarias para un destructor antiaéreo, que es de facto lo que es una F100. La corbeta es un buque más guerrillero, es un buque en primer lugar que cada día de navegación tiene menos coste obviamente que un destructor, pero además es un buque que le arriesgas menos, por ejemplo en patrullas por el estrecho, en acompañar por ejemplo una misión de un transporte del ejército de tierra, del camino español o un transporte que pueda realizar el Galicia, el Patiño, el Castilla, pues en una situación de baja intensidad, una situación normal, no bélica ni prebélica. Obviamente estas corbetas te van a ayudar a descargar muchísima carga de trabajo de las F100 y de las futuras F110. Pidiendo un escuadrón, solamente un escuadrón, no me hago yo aquí loco con 14 escoltas ni con 12 escoltas, solamente un escuadrón, ni siquiera con las 7 descubiertas. Con 4 buques solamente, te estarías garantizando que con este modelo puedes tener desplegado sí o sí los 365 días del año. Además, como son buques que tienen más de 200 días de operatividad anual, de facto lo que estamos hablando es que durante esos 200 días podrías tener a 3 buques desplegados. Obviamente lo vas a hacer mucho más gradual, con lo cual durante todo el año vas a tenerte garantizada la presencia de 2 buques en tus aguas. Esto obviamente puede ser muy importante para el estrecho, Mar de Alborán, la zona más occidental del Mediterráneo y Canarias.
Además, te estás dotando de buques de guerra que pueden hacer frente a una amenaza aérea, una amenaza submarina o a una amenaza de superficie, no como el Barn, que solo puede hacer frente a una amenaza de gaviotas. Entonces, en este aspecto, la Armada ganaría muchísimo más por la libertad de sus buques. Y también tener otra cosa presente: cuanto más días de navegación en tonterías le quites a una F-100, más te va a durar esta F-100, que ya sabemos España cómo sustituye los buques, que la clase Santa María donde tenían que estar es en un museo, no tenían que estar navegando, tenían que estar en un museo. ¿Saldría muy caro? Bueno, lo que te cuesta la clase Santa María te lo roban los sindicatos en un fin de semana. Estas corbetas, Arabia Saudí, creo que serían 360 y algo millones. Pero claro, ese contrato, como la inmensa mayoría de los contratos militares, tienen trampa. Porque en ese contrato iba incluida la formación, en ese contrato iba incluida diversos temas industriales en Arabia Saudí. Es decir, que el precio real del buque, iba incluido 5 años de mantenimiento también, el precio real del buque está en unos 300, entre 310 y 320 millones, más o menos tiene que estar. Teniendo en cuenta que te cuesta el año de mantenimiento en estos buques, lo que se haya podido hacer los astilleros saudíes, la formación y demás, estará sobre entre los 310 y 320 millones. Hombre, 4 por 3, 12, con el pico, pues por 1.300 millones tiene un escuadrón, que esos 1.300 millones no son nada. Si es que no son nada. Si es que cuando le pintaron la cara al dictador asesino de Valenciano de Sánchez, ahora en el mes de agosto, en el mes de julio, perdón, en la cumbre de la OTAN, rápidamente se pusieron, creo que fueron 3.000 y pico millones encima de mesa. ¿Para qué? Para nada, para escribir una batería Patriot que va a llegar en el 2029. Señores, en el 2029 hubiésemos desarrollado nosotros nuestro propio misil. Si le pones el dinero a Indra, a Tecnobit y a Escribano encima de la mesa. Si dices, tú desarrolla que ya te pago, pues a lo mejor tardan más. Entonces 1.300 millones para adquirir 4 de estos buques no son nada. No son nada y en primer lugar, le estás dando prácticamente asegurada la carga de trabajo durante una década de astillero. Mínimo se la garantiza durante 7-8 años y muy probablemente durante una década. En segundo lugar, estás respaldando tu producto, porque no olvidemos que estamos vendiendo las corbetas sin ser clientes nacionales de ella. Con lo cual es mucho más complicado vender un buque sobre plano. Porque al final lo que se ha hecho ha sido vender el buque sobre plano. Ha sido así. A Venezuela se le vendieron por un poco de temas políticos por medio, con el chavismo y la etarra de Zapatero, pero Arabia Saudí se ha vendido sobre plano. Porque además la de Venezuela con Arabia Saudí se parece lo mismo que un huevo a una castaña. En segundo lugar, bueno, aparte de potenciar tu industria, de dar carga de trabajo a Navantia, estás haciendo un gran favor a la propia Navantia, porque estás dando mucha mayor flexibilidad para producir estos buques. Y en tercer lugar, estás reforzando muchísimo a la Armada, porque le estás aumentando el número de escoltas. Y además de escoltas con una corbeta, no con un van, ni con la versión de patrullero de altura, que veremos finalmente qué es lo que pasa, de ese engendro, de ese ser extraño que están ahí cofabricando diversos países europeos de la Eurocorbeta. Que no sé qué hacemos ahí, es como si tú le dices a un tío de Jaén, oye, júntate con un vasco para producir aceite de oliva. No tiene ni pie ni cabeza que uno de Jaén se junte con un vasco ni con nadie. Pues en esto es exactamente lo mismo, yo no sé qué pintamos ahí, y bueno, no quiero decir nada del acuerdo ahora que han firmado el otro día entre Navantia, Fincantieri y Naval Group. Porque, en fin, no sé qué buque vamos a producir con italianos, ni qué buque vamos a producir con franceses, básicamente porque nosotros podemos producir el buque que nos dé la gana. Con lo cual, en ese aspecto, muy reforzada Navantia, muy reforzada nuestros astilleros, puesto de trabajo para los españoles, respaldo a Navantia a la hora de negociar, que va a tener más libertad, y por supuesto, un buque a la Armada que le quitaría muchísima carga de trabajo a buques principales y que, pues, recordad, cuando de Perejil se metieron ahí fragatas sin dudarlo ni un segundo. Al final, si te hunden una corbeta, pues lo he dicho, son 310 millones. Si te hunden una F-100, pues son 500 y pico millones. Si te hunden una F-110, son 700 y pico millones. La F-100 y la F-110 son buques oceánicos y donde tienen que estar es en el océano. No tienen que estar en los mares interiores, ni en los estrechos, ni en nada de eso. En un estrecho donde tiene que estar es una corbeta o una lancha lanzamisiles. Yo sinceramente, aunque vuelvo a repetir, no soy partidario de corbetas, y si yo fuese ministro de Defensa haría un pedido de lanchas rápidas lanzamisiles con una tripulación de 15-20 personas
un cañón automático del Bofors de 57 milímetros y ya está, y 4 misiles antibuque, un barco completamente estilo de baja visibilidad radar, que me cueste 100 y poco millones y tira para adelante y ya está, y el resto buques oceánicos. Pero en este aspecto, habiendo lo que hay, lo cierto es que, como veis, ganamos por todos lados. No hay ni una sola razón, no hay ni un solo motivo para no adquirir este buque. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.